tus vicios, los míos, tu sexo y... Seguimos acá en 93.5 de su dial con esto que es Locas pero no tontas. Vamos a charlar, la tenemos en estudio a la doctora Viviana Lenz. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Viviana, ¿vos sos psicóloga? No, soy médica, geriatra. O sea, hice la carrera en medicina y después una residencia de geriatría de 4 años en Corrientes. ¿Sí? Un hospital, que siempre lo cuento, íntegramente para el adulto mayor, ¿sí? Lo único que falta creo que ahora falta un quirófano, pero está completo, ¿sí? Tiene todas las especialidades, todos los estudios diagnósticos, y la verdad que se trabaja muy bien de forma integral para el adulto, ¿sí? El adulto ingresa, ya sea por consultorio o porque necesita internación, y tiene una contención el adulto y los familiares, ¿sí? Se trabaja en equipo. Tienen centro de días, tienen atención domiciliaria. La verdad que es un orgullo siempre nombrarlo al Juan Francisca Cabral, que es un hospital único en Argentina, íntegramente para el adulto mayor. Después tenés en algunos hospitales algunos servicios de geriatría, pero este es un hospital completamente para el adulto. Qué lindo que existan esos lugares, pues justamente estábamos hablando fuera del aire, que acá no existe solo para el adulto mayor. Ese lugar donde también hay una contención hacia la familia, claro, porque no es solamente hacia ese adulto, sino que a la familia de cómo llevarlo, transitar estos años, esta época. Es así, vos lo estás diciendo, mirá, en toda la Patagonia, creo que recién lo estábamos comentando, lo más cerca que tenés de como geriátrico, es Río Gallego, ¿sí? Bahía Blanca, son lugares donde tienen geriátricos, pero a pesar de todo eso tenemos una población muy grande de adultos mayores, y no hay, ¿sí? Sí hay centros de días, pero obviamente no cumplen la misma función, ¿sí? Estamos hablando de un lugar de contención para el adulto que no puede contenerse en el domicilio. Pacientes que necesitan desde la alimentación, la higiene, cuidados específicos de enfermería. Para ese tipo de pacientes en Río Grande, en Ushuaia, o sea, en toda Tierra del Fuego no hay un lugar. Es más, es bastante difícil, ahora se está haciendo más habitual conseguir cuidadoras domiciliarias o cuidadores domiciliarios que había una época en que no se conseguían. Claro. Ahora es como que también se está viendo esto de que existe el lugar donde se puede estudiar, donde se puede hacer la práctica y de ahí hay todo un grupo que puede acompañar. Y sí, eso es muy importante porque tenés que tener en cuenta que muchas veces, de acuerdo a la patología que tenga el paciente, hay patologías que no solamente no dan abasto con el familiar. Entonces sí o sí necesitan cuidador domiciliario, acompañantes terapéuticos, o sea, todo lo que sume a favor obviamente del paciente ayuda, ¿sí? Siempre hablando con pacientes que tienen algún problema, porque después también vemos en Estados Unidos esos lugares para los demás, para las personas mayores que tienen su lugar donde vivir, departamentos chiquitos, que se puede armar toda una comunidad. Claro. Pero en el caso de los que tienen alguna dolencia, no existe acá. No, completamente. Vos ahí apuntás a un grupo, obviamente que cuando hablamos de envejecimiento no tenemos que pensar siempre, el adulto que está en la cama postrado, no, tenés distintos tipos de adultos. Tenés los adultos que son independientes, que van a hacer sus compras, van al banco, manejan el dinero, se van de viaje sin problemas, ¿sí? Pueden escuchar en este momento esta charla y entenderla, y otros pacientes que no. Entonces, para ese tipo de pacientes que son pacientes frágiles, vulnerables, sí falta completamente, porque como decimos, hay centros de atención como centros de día, ¿sí? Hay varias opciones en la ciudad, pero falta esta otra pata que es justamente una internación, ¿sí? O sea, una institución, un centro de día, un centro de larga estancia se llama, que son los geriátricos, a pesar de que hoy en día dicen que no se dice, pero en realidad son geriátricos y van a seguir existiendo porque es necesario para este tipo de pacientes. Hay pacientes que no se los pueden contener en la casa. Uno de los ejemplos puntuales es justamente la demencia, que es un tema cada vez más frecuente, y por eso decidí, el día jueves a las 18 horas hay una charla, ¿sí? Que vamos a hablar justamente de demencia, y uno de los principales tipos de demencia es el Alzheimer. Para este tipo de pacientes no hay un lugar de contención. ¿Sí? Eso es verdad y bueno, hablábamos, por lo dijiste hace un ratito también, el tema de Gallegos es el lugar más cerca. El Alzheimer, ¿cómo comienza? ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta?
Bueno, mira, el Alzheimer es un tipo de demencia. Hay aproximadamente más de 100, incluso algunos dicen hasta 150 tipos de demencia. El Alzheimer es uno de los tipos de demencia, es uno de los más frecuentes, es cierto. Sí. Se da a partir de los 65 años de edad. Obviamente hay personas que por ahí la pueden tener antes, pero en general es a partir de los 65 años. Y bueno, ¿y cómo te das cuenta? Y en realidad muchas veces el mismo paciente no se da cuenta la persona que lo acompaña, Sí. Porque empieza a tener trastornos en la memoria, amnesia. Se empieza a olvidar de las cosas recientes, cosas que aprendió hace poco, hace 15, 20 minutos, cosas que aprendió la semana pasada, la memoria reciente. La memoria remota, o sea, la memoria de 15, 20, 30 años atrás, la mantienen hasta un tiempo, después de a poco también la van perdiendo, pero en principio el Alzheimer puede comenzar con una alteración tipo pérdida de memoria, amnesia. ¿Qué otra cosa puede aparecer? Puede aparecer afasia, que es el trastorno en el habla. El paciente empieza a tener una disminución en la fluidez verbal, empieza a hablar con poco, con monosílabos y después, bueno, va dejando de hablar. Va a tener alteraciones en reconocer algunas cosas. Por ejemplo, bueno, a ver, esto es un teléfono, no saben decir esto es un teléfono, no reconocen el nombre de las cosas, no reconocen las caras, y después obviamente empieza a aparecer otra de las cosas que es apraxia, que es cuando, por ejemplo, el paciente empieza a tener lesiones, trastornos en algunas ejecuciones, o sea, algunos actos. No pueden, por ejemplo, cepillarse los dientes. Estamos hablando de cosas básicas, rutinarias, domésticas, como peinarse, bañarse, ir al baño, tirar la cadena. Bueno, todas esas cuestiones empiezan a dejarla de lado. Y después, bueno, también, obviamente, que teniendo todo esto, afasia, apraxia, agnosia, eso, todo esto, lo que estábamos hablando recién, empieza a dificultar la vida diaria del paciente. Compromete la vida diaria, compromete el trabajo. Si el paciente es un paciente que estaba activo, un paciente, a ver, un contador que continuamente está manejando números, está haciendo cuentas, movimientos bancarios, empieza a tener trastornos en el cálculo, o cualquier otra persona que está en la casa haciendo la comida y de repente se olvida de cómo se prende el fuego, qué condimentos lleva esa preparación. Entonces, esto lo va alterando en la vida diaria. Empieza a tener alteración en la vida diaria, en la tarea laboral, y la parte social. A ver, eso vos lo dijiste que es a partir de los 65. ¿Se da por algo a partir de esa edad? No, lo que pasa es que, a ver, en general está estudiado que a partir de los 65 hay mayor predisposición a que el paciente tenga una demencia. No, en realidad no es por algo, más que nada es porque, bueno, como sabemos, el mundo va avanzando y la expectativa de vida aumenta. Entonces, los años no son la causa, pero sí están en relación. No sé si se me explico, ¿sí? Los pacientes adultos mayores tienen mayor predisposición a tener una demencia. En realidad la causa todavía no se conoce, no se sabe bien por qué. Si no ya la hubiéramos, si se supiese la causa, tendríamos la medicación. O sea, la demencia es una enfermedad neurodegenerativa que se trata, pero no se cura. Hasta ahora no se conoce la cura, porque tampoco conocemos la causa. Sí se cree que pueden haber múltiples factores, se relaciona con la parte genética, con que hay algunas proteínas que se encuentran, pero en conclusión no se sabe la causa. Porque vos decís que le puede dar a cualquier persona, vos dijiste recién un contador, que continuamente está el uso del cerebro activo. Porque normalmente decíamos antes, no, era porque es una persona que no utiliza la cabeza todo el tiempo. Vos sabés que está estudiado que aparece más que nada en las personas que tienen más cultura, que leen mucho, ¿sí? Hay una gran proporción de ese tipo de pacientes que padecen. Pero bueno, en realidad es como todo. También hay pacientes que nunca, o sea, no tienen el secundario, el terciario o no terminaron una carrera y la tienen, o sea, es bastante variable. Pero sí está estudiado de que hay muchos pacientes que tienen un nivel cultural alto y de todas formas, vos decís, es cierto, manejan la cabeza, están todo el día activos, piensan, hacen cálculos matemáticos, manejan distintos idiomas, están con el tema de internet, pero a pesar de todo eso, la tienen. Cuando hablas de demencia, y también lo dijiste, demencia como Alzheimer, y por ahí la gente lo toma como separado. Una cosa es el Alzheimer y otra es la demencia. La demencia normalmente la tomamos a cuando son agresivos.
Claro, mira, el tema es así. La demencia, todo esto que estamos hablando es la demencia, ¿sí? Hay distintos tipos de demencia. De acuerdo al lugar, por ejemplo, donde se lesiona el cerebro, puede ser una demencia subcortical, cortical, distintas clasificaciones. Después tenés, por ejemplo, pueden ser primarias, secundarias. Dentro de las primarias, una de las principales es el Alzheimer, Después tenés la frontotemporal. Dentro de las secundarias tenés, por ejemplo, la vascular, que es la que le sigue en frecuencia, que es, por ejemplo, el paciente que tuvo múltiples infartos cerebrales y en algún momento debuta con una demencia. Pacientes que tienen trastornos metabólicos, endocrinos, con déficit de vitamina B, ácido fólico, pacientes que toman bebidas alcohólicas mucho tiempo también están en relación con el Alzheimer, pacientes con Parkinson también tienen demencia, o sea, hay muchos tipos. El Alzheimer es un tipo de demencia y es la demencia más frecuente. Sí. Por eso está, está muy de moda, digamos, el Alzheimer, pero es porque es la más frecuente, es la más estudiada. O sea, es que se descubrió hace mucho tiempo, en el año 1907, 1905, no me recuerdo si fue en 1907. Bueno, se descubrió cómo el médico que se llamaba Alzheimer, es un alemán, estaba estudiando un paciente, una mujer de 50 años que parecía 80, no sé si después lo googleás, vas a encontrar la foto de la paciente. Es impresionante cómo está, se nota, digamos, la lesión de la enfermedad que afecta la cara, la faz y todo. Y bueno, esta paciente empezó a tener trastornos de la memoria, de la conducta, y bueno, la estudió varios años hasta que esta paciente fallece y a partir de ahí él le hace una biopsia en el cerebro y ahí encuentra todo esto que nosotros conocemos ahora como patoneumónico, o sea, el diagnóstico definitivo de la demencia es con una anatomía patológica, pero una biopsia, pero para eso el paciente tiene que estar muerto. Entonces, este médico lo que hizo fue justamente estudiar a esta señora y encontró todos estos cambios degenerativos en el cerebro. Bueno, y a partir de ahí hubieron muchos estudios, muchos tipos de tratamiento, pero en conclusión hasta ahora no hay un tratamiento curativo. ¿Sí? Sí, porque, a ver, cuando vos hablas de todo esto, se me va ocurriendo estas personas que van teniendo múltiples ACVs, que se van muriendo la parte del cerebro y llegan a esto, ¿no? Y también, y bueno, ese sería un tipo de demencia, la demencia vascular, ya sea por hemorragia o por isquemia, van afectando varias partes del cerebro, dependiendo de dónde afecta, va a tener algún tipo de manifestación, ya sea de la memoria, del habla, de la parte, digamos, ejecutiva, de los movimientos, ¿sí? De la conducta, de la personalidad, de acuerdo a dónde afecta el ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, va a tener, digamos, la manifestación clínica. ¿Sí? Cuando hablamos de demencia senil, bueno, en realidad demencia senil, vos sabés que es un término muy general, hace mucho tiempo, incluso muchos colegas lo usan y está mal. Está mal decir demencia senil, ya no se dice prácticamente, está mal. ¿Por qué? Porque antes, cuando se empezaba a estudiar hace mucho tiempo, esto empezó con la demencia senil. Claro, todos los adultos, todos los viejos tenían demencia senil, entonces le pusieron el nombre de demencia senil. Pero hoy en día, en la actualidad, la demencia la puede tener cualquier persona, o sea, es más frecuente que aparezca mayor de 65 años, pero esto no quita que pacientes de 40, de 50 la tengan. Entonces ya no va más el término demencia senil. Tenés distintos tipos, ahí hablamos de la frontotemporal, la demencia tipo Lewy, antes se conocía la de las vacas locas, que era por priones, ¿sí? O sea, hay muchos tipos de demencia, por eso está mal decir demencia senil. Ya hoy no se dice demencia senil, pero bueno, el común de la gente le quedó el término de demencia senil. Sí, porque es como que a medida que vas creciendo, sos mayor. O por el hecho de ser adulto, todos están locos, todos tienen una demencia senil, y no es así. El hecho de que por ahí nosotros, a ver, ¿cuántas veces te habrá pasado vos que te vas a la cocina y decís, no, yo no sé qué vine a hacer? ¿Qué vine? ¿Qué claro, y no por eso estás loca, o sea, es una alteración en la atención. En ese momento por ahí estabas distraída, no estabas prestando atención a lo que ibas a hacer y aparece esto, la pérdida de memoria. Muchas veces pasa cuando uno está muy cansado, muy estresado, la pérdida de memoria. Y no por eso estamos con una demencia. Cuando hacemos esto, vos justamente hablabas de estas pérdidas de memoria, estas lagunas que se nos forman. ¿Tenemos que preocuparnos ya cuando las empezás a tener más frecuentemente? Y claro, estas cosas así, esos olvidos que hablamos, olvidos benignos se llaman, no pasa nada. Ahora, si vos me decís, no, mira,
Me fui a tomar el colectivo, me iba a la casa de mi hija y resulta que me perdí en el medio del camino, no sé cómo llegar. Ojo, esa es una llamada de atención. Sí. O me voy a la cocina y no me acuerdo cómo se hace, no sé, un omelette, por ejemplo. Sí. Bueno, esas son cuestiones ya que van alterando la vida diaria. Cuando te alteran la vida diaria y la vida laboral, y así, ahí es una alarma, Sí. algo está pasando, algo no está bien. Entonces ahí hay que concurrir al médico. ¿Y qué pasa? Muchas veces el paciente que realmente tiene una demencia o está empezando una demencia, no se da cuenta. El que se da cuenta es el familiar, Sí. es la persona que está y convive con este adulto. Y consultan estos familiares. Es raro que el paciente llegue y te diga, no, me están pasando cosas, pierdo la memoria y que tengo una demencia. Por ahí son trastornos cognitivos leves, que es común, bueno, es normal, pero se da, es muy frecuente. Muchas veces está en relación con la demencia y otras veces no, y son estos olvidos que hablamos. Y cuando vamos al médico y dicen, no, está todo bien, te dice el médico, pero antes de decirte está todo bien, ¿qué batería de análisis te debería hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en principio, a ver, cualquier médico clínico, generalista, primero lo que va a hacer es revisar al paciente, lo va a escuchar, va a sacar la anamnesis se llama, que va a ir preguntando, ¿sí? Tipo un inspector, todas las patologías que tiene, todo lo que viene tomando, después lo va a revisar y después, si cree conveniente, va a pedir una serie de estudios diagnósticos complementarios y ahí puede pedir un laboratorio, placas, electros, sí, va a ir, depende de lo que esté pensando el colega, va a pedir algún tipo de estudio específico o no. ¿Qué se puede pedir? Se pueden pedir estudios tipo tomografía, resonancia, pero la verdad es que ni la tomografía ni la resonancia nos va a decir mucho sobre la demencia, porque aparecen cambios en un paciente que va envejeciendo. Y por estos cambios son más o menos parecidos a los que aparecen en un paciente con demencia. O sea, el estudio diagnóstico es la biopsia, pero para eso no vamos a esperar, o sea, el paciente tiene que estar muerto para hacer la biopsia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, se pueden hacer todos estos estudios que dijimos recién, pero más que nada van a ser para descartar. ¿Por qué? Sí. Si el ácido fólico está bajo, si la vitamina B12, si tiene problema de tiroides, si es un paciente diabético, bueno, se va a tratar todas estas cuestiones y por ahí el paciente puede mejorar y no era una demencia. Si no, lo otro que se puede hacer también son una serie de tests. Hay muchos tests que se utilizan para valorar justamente si tiene deterioro cognitivo leve, moderado, severo, si tiene demencia, qué tipo. Eso nosotros usamos, los geriatras usamos mucho los tests. Sí. Y a partir de ahí lo vamos siguiendo al paciente. Y nos dice el test, por ejemplo, si hay probabilidad que tenga, no tenga, y se lo va a reevaluar en 3 a 6 meses, se le va a dar una serie de medicamentos. Más que nada lo que hacemos mucho es hincapié a tener una vida saludable, ¿sí? Como siempre decimos, hidratarse bien, tomar mucho líquido, 1,5 litros, 2 litros de agua por día, excepto que el paciente tenga algún problema cardíaco y no pueda tomar tanta agua. La alimentación es básica, fundamental, rica en vegetales, verduras, pescado, pollo, variada. Actividad física, eso es importante. Hacer algo que nos guste. Mantenernos activos, aprender un idioma, computación, tocar algún instrumento, salir con los nietos, con los hijos, tener una vida social, eso hace bien. Sí. Acá Ale Nicolosi dice, una vida feliz con dopamina y serotonina es una gran prevención contra esta enfermedad. Ayuda, el tema es que no hay mucho para prevenir. El paciente que tiene predisposición genética, en realidad se descubrieron algunas lesiones a nivel de cromosomas, se cree que tiene aún también causa genética. Cuando el paciente tiene predisposición para tener una demencia, y podemos hacer todo esto para tener una vida saludable, pero no podemos prevenir que el paciente que va a tener una demencia la va a tener. ¿Sí? No hay algo que digamos, bueno, tomamos toda esta medicación y con esto yo no voy a tener demencia. No, hasta ahora no existe eso. Bueno, había una serie muy conocida que es Grey's Anatomy, que justamente la madre tenía Alzheimer, una doctora muy famosa. Y no la vi esa serie, ¿vos sabés? Bueno, ella tiene el miedo de tener la misma enfermedad, se pasa toda su vida porque dice, es algo genético. Claro. Y pasa pensando en que va a tener lo mismo. Claro. Siendo una de las más prestigiosas que existe, dice tuvo Alzheimer y no me reconocía y no sabía cómo hacerlo. Es así. Va perdiendo, se va olvidando las cosas, al principio las cosas que aprendió recientemente, las cosas que aprendió hace 20, 30 años atrás, después ya no reconoce ni siquiera su cara,
tiene una desorientación temporoespacial, no sabe dónde está ubicada, o sea, cambia completamente toda la vida, el mundo de este paciente. Sí. Y bueno, y acá sí obviamente hay que hacer hincapié en los cuidadores, porque este paciente pasa a ser completamente, tiene etapas, ¿sí? Desde que se diagnostica aproximadamente pueden pasar 10, 15 años, incluso hay algunos pacientes que pasan hasta 20 años con toda esta enfermedad. Son los menos, pero en general un promedio de 10, 15 años de vida que tiene este paciente. O sea, y tener un paciente con una demencia de 10 o 15 años es un tema, y tenerlo en la casa. Sí. Hay algo que se llama sobrecarga del cuidador, que es justamente el cuidador, ya sea el cuidador que es pago, el cuidador, ¿cómo sería? El cuidador formal, sí. Y el cuidador informal, que muchas veces es el familiar. Terminan enfermándose igual o más que el paciente que están cuidando. Entonces hay que tener una serie de precauciones como para evitar enfermarnos como el paciente. Bueno, justamente te iba a preguntar de eso, porque los familiares también están continuamente con todo eso, con toda esa carga. Es mucha carga. Cuando recién comienzan es una cosa, pero cuando están en la mitad de la enfermedad, de que hay momentos y momentos, y muchas veces son agresivos esos momentos, es mucha carga para ese familiar. Claro. Vos tenés en cuenta, pensá, tenés el abuelo viviendo con una familia, la hija, el esposo y los niños chicos. En un momento el paciente Juan empieza con trastornos, empieza a delirar a la noche, no duerme, empieza a ser agresivo, y bueno, te altera todo el núcleo familiar, no duerme él, no duerme nadie. Pasa 1, 2, 3, 4 noches, pasa siempre. Entonces es un tema, es un tema, y bueno, y acá justamente hay que informar al familiar, a los cuidadores, cómo tratar este tipo de paciente. ¿Cómo ayudamos a ese familiar? ¿Cómo ayudamos? Primero hay que darle información, explicarle todo sobre la enfermedad, qué consiste, cuáles son las etapas, ¿sí? Todo lo que puede pasarle para que ya estés de antemano sabiendo qué va a pasar con este familiar que tiene a su cargo. Sí. Básicamente la información. Y después, bueno, brindarle ciertas herramientas. Si el paciente tiene alguna obra social, tratar de tramitar, por ejemplo, el tema de los cuidadores domiciliarios, acompañante terapéutico. Si necesita internación, un geriátrico, hay que hacerla. Y bueno, y después darle algunas alertas, ¿sí? Si el paciente no te duerme es por algo está pasando, o está deshidratado, o está con un bolo fecal, o sea, no está yendo de cuerpo hace varios días, sí. Está con algún dolor, no está pudiendo orinar porque está con un globo vesical, hay alguna de las medicaciones que está tomando que le estamos dando mal, hay que revelar una serie de cosas y darle una cantidad, digamos, de puntos para, bueno, mira, fíjate, puede pasar esto al familiar, a los cuidadores, para orientarlo, ¿sí? El tema de las sujeciones también, que están, antes a los pacientes con un delirio, una síndrome confusional, se los ataba. Hoy en día eso está mal, ¿sí? No se los ata, se los medica, se le da contención, se busca esto que veníamos diciendo recién, la causa, porque por algo el paciente está confuso, sí. Hace un síndrome confusional, está agresivo, está irritable, tira cosas, Pero muchas veces estos círculos familiares tienen la costumbre de, o está mal para ellos mismos, de mandar a ese abuelo o a ese padre a un geriátrico. Bueno. Y cargan con todo eso dentro del hogar. Bueno, eso es culpa. El paciente, el familiar, muchas veces lo que pasa es esto que decís vos, tiene culpa. ¿Cómo lo voy a llevar a mi papá a un geriátrico? ¿Cómo lo voy a llevar a un lugar donde puedan contener? Pasa, es común, es normal de que pase, obviamente, pero bueno, en algún momento esta persona se va a dar cuenta de que esta persona no puede hacerse cargo del padre, del ser querido, porque el ser querido en realidad ya está en otra, o sea, no la reconoce como hija y lo que nosotros podamos brindar es poco. Ya entonces, cuando llegamos a esa etapa, si todavía reconoce y todavía está en la primera etapa, no hace falta. Lo que pasa es que hay que evaluar en conjunto, hay que ver, porque si por ejemplo el paciente, vos me decís, no, todavía no está tan mal, pero ¿qué pasa? Es un paciente que vive solo está todo el día solo porque los hijos trabajan, no toma agua, la medicación la toma él solo, y bueno, ahí tenés que implementar otras herramientas, por ejemplo, bueno, no lo voy a llevar todavía a un lugar de contención, pero sí lo voy a dejar a cargo de enfermeros, cuidadores, ¿sí? Sí. Ahora, cuando ya todo esto no sea suficiente, bueno, ahí sí hay que pensar en un lugar
para que puedan contenerlo, ayudarlo, primero a él y después al resto, porque es peligroso, aparte, un paciente con una demencia avanzada, donde no lo podemos contener en la casa, donde no podemos tampoco costear un cuidador, Sí. ¿sí? La verdad que no tengo idea cuánto estarán pagando cada familia un cuidador, muchas veces un cuidador solo no hace falta, vos pensás que es todo el día, Sí. y tampoco puedes tener un solo cuidador para un paciente muy demandante. Entonces, este paciente, si está con una demencia avanzada, se pone agresivo, prende la hornalla a la cocina, es un peligro para él, un peligro para toda la persona, todo el entorno. Un paciente que se escape, que se le dé por salir, que también es otra de las etapas, digamos, de la enfermedad, o la vagabundeo, se les da por salir, y bueno, es un tema. Entonces, la idea con este taller es esto, informar sobre la demencia, qué se puede hacer, y básicamente es un taller informativo, y bueno, y va a dar algunas herramientas para los familiares, los cuidadores, qué podemos hacer con este tipo de pacientes. Sí, y llega un momento, creo que es la última etapa, que hasta se olvidan cómo tragar, cómo comer. Claro, tienen trastornos deglutorios, Sí. hay que tener mucho cuidado porque se pueden broncoaspirar, incluso tienen pérdida de esfínteres, ¿sí? No controlan para ir al baño, ni para hacer pis, ni materia caca. Entonces es complicado y terminan muchas veces postrados porque tampoco caminan. Entonces se va complicando el paciente, un paciente que está postrado, que no camina, que no se mueve, es un paciente que no te toma agua, se deshidrata, se empieza a desnutrir, si se desnutre empieza a tener escaras porque no hay cómo curar porque está todo el tiempo acostado, te va a hacer escaras, que son las úlceras por presión, no va a haber cómo curar estas escaras porque no come, no se alimenta, y se va complicando, empieza a tener infecciones urinarias, constipación, puede tener una neumonía, y bueno, y se puede morir, y se muere el paciente. O sea, es una enfermedad evolutiva, lamentable, que no solamente afecta al paciente, sino a todo el entorno familiar. Y como vos dijiste, puede llevar años. Años de padecimiento para el paciente y para la familia. Para la familia. Entonces, bueno, esta charla de Hablemos de Alzheimer, ¿cuándo va a ser entonces, dijiste? Bueno, mira, va a ser el día jueves, jueves a las 18 horas, en Estrada 719. Hay que inscribirse porque en realidad el cupo es limitado, la idea es hacer de 10 personas solamente para poder tener justamente esto que estamos haciendo, es que sea interactivo. Va a haber presentación de casos clínicos y bueno, obviamente la participación de la persona, ya sea, está abierta a la comunidad. En principio, obviamente, va a estar encarada a los acompañantes terapéuticos, a los cuidadores, a los enfermeros, a los familiares que tengan un paciente, o muchas personas que quieran saber de esta enfermedad, de qué se trata, porque en realidad tampoco no hay mucha difusión sobre Alzheimer. Es una enfermedad que cada vez existe más y es más frecuente ver en el consultorio. De familiares que vienen y me dicen, mira, mi mamá está mal, se olvida de las cosas, está haciendo cosas inapropiadas. Y bueno, la idea... ¿Puede ser locura también nuestra de que veamos eso o que queramos ver eso en un mayor? O sea, lo que pasa es que también hay que hacer diagnósticos diferenciales. Muchas veces no es una demencia y está pasando otra cosa. El paciente tiene un síndrome conmocional, está con una depresión, está con una esquizofrenia, o sea... Por eso hay otras alternativas. No, hay otras, Alzheimer. Y por eso hay que hacer diagnósticos diferenciales, o sea, ir descartando otras enfermedades para llegar al diagnóstico de demencia, de tipo Alzheimer. Después, dentro del Alzheimer, hay una cantidad de tipos de demencia. O sea, que también ahí tenés que ver qué tipo de demencia es la que tiene. No todas se manifiestan de la misma forma. Entonces, bueno, la idea es esta. Ojo, yo tampoco soy psiquiatra, pero sí soy geriatra y atiendo muchos pacientes con demencia. Entonces, la idea es difundir. El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, más que nada para ir hablando un poquito, adelantándonos a esta fecha. Buenísimo. ¿Esto tiene algún costo? Sí, la inscripción es de 1.500 pesos. Y bueno, ahí se va a otorgar un certificado de asistencia al curso, al taller. Al taller. ¿Dónde se pueden anotar? Y al teléfono 2964-468827, creo que era ese, no estoy segura, mira, yo también ves que tengo trastorno de memoria. Y si no, la página, Doctora Len Geriatría y Medicina del Dolor. Ahí se pueden inscribir. Claro, me mandan un mensajito, yo les guardo el lugar. Buenísimo. Bueno, doctora Lenz, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Nosotros vamos a la pausa y ya volvemos con más de Locas pero no tontas. La espera.